Y a esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas, que siempre es un gusto compartir los micrófonos y por supuesto los saludo a la distancia. El día de hoy nos acompaña Coral Herrera, también Lucelena Hernández, como cada semana, y por supuesto José Luis Castillo. El tema que hoy ponemos sobre la mesa es precisamente esto que trasciende, porque Tamaulipas, le decíamos, trasciende en redes sociales con actos de rapiña tras accidentes en carretera. Hay quienes aseguran que ese tipo de situaciones se deben castigar, otros lo justifican, o hay quien dice que se sancione y que se sancione por oficio. Pero le decía interesante conocer el análisis que hacen en esta mañana los colaboradores de ORT Noticias en esta mesa de análisis. Iniciamos con Coral Herrera. Coral, te saludo a la distancia. Buenos días. Muy buenos días, Claudia Vázquez, Luz Elena, José Luis, a nuestro auditorio que nos sintoniza a esta hora de la mañana. Pues lamentablemente es el acto de rapiña el que ha puesto en una lente muy importante al estado de Tamaulipas. No es la primera vez que se presentan este tipo de situaciones, actos de rapiña en donde el ciudadano, lejos de ver la problemática en la que se ve envuelta pues la unidad, la persona, y que es pues un acto pues que va en contra de los principios, la rapiña, el robo de este tipo de productos, pues se sigue presentando. Lo mismo lo vemos con bebidas embriagantes, con consumibles para el hogar, en el caso de rines, de todo tipo. No hay distingo con sorgo, no hay distingo de el producto que se ve siniestrado, que se ve afectado, envuelto de un accidente, que representan pérdidas para una empresa. El ciudadano en algunos casos ve el beneficio personal. Decíamos, es una situación que a mi punto de vista sí tiene que ser legislada, regulada, porque como lo podamos ver es un robo el que se está haciendo. El robo en nuestro código pues es sancionado, y bien pudiera ser incorporado otra figura en nuestro código, porque es un acto que no habla bien de nosotros como ciudadanos bien nacidos, que debemos de tener respeto principalmente por las cosas pues que no son de nuestra propiedad, y que lejos de solidarizarnos con una persona que está pues en medio de una problemática en donde pues tiene afectaciones a su salud, y una empresa que tiene pérdidas, pues así como lo menciona la palabra, ¿no? Hace total rapiña de los restos, así como los animalitos, ¿verdad? De los restos que otros dejan, pues ellos van en la búsqueda de un beneficio personal, en este caso pues la alimentación. Veíamos en el caso de las fresas, que lejos de ser robadas del lugar, pues fueron vendidas en internet, ¿verdad? Ahí cerca de las vísperas del año nuevo, pues fueron comercializadas. Lo mismo lo podemos observar en cervezas, pero en otros estados también, ¿verdad? No tengo con precisión el dato si en otros estados pues ya se forma parte de su legislación, pero esto nos habla de una situación que bien puede ser tomada en cuenta y que no está contemplada precisamente para frenar estos actos antiéticos que han cometido pues un gran número de tamaulipecos, Claudia. Efectivamente, como tú bien lo señalas, y son precisamente los transportistas quienes están buscando que este tipo de prácticas se eleve a rango constitucional y se castigue precisamente esta situación, porque aseguran que la rapiña deja pérdidas millonarias para los transportistas. ¿Hay justificación de este tipo de actos? José Luis Castillo, te saluda a la distancia. Muy buenos días. Buenos días, Claudia. Buenos días al auditorio y buenos días, por supuesto, a los compañeros de la mesa. Pues ahora sí que está para el análisis del tema, Claudia, partiendo de la necesidad que hay ahorita entre la sociedad, pero no justifica el hecho, sobre todo cuando hablamos de la rapiña, y sobre todo, bueno, pues no perdamos de vista que apropiarte de algo que no es tuyo, pues es un delito, se clasifica como robo. Y últimamente, bueno, pues hemos sido testigos de que pues la población cercana a la carretera
Rumbo Nuevo, que es en donde se han registrado la mayor parte de accidentes, pues realizan este tipo de prácticas. Y pues justificable, yo creo que no. Yo creo que no, y la queja de los transportistas, pues bueno, tiene que ver precisamente en eso, en que pues son pérdidas millonarias para ellos. Lamentablemente esos actos de rapiña pues nos vuelven a poner en el escenario nacional, nos vuelven a poner en las redes como un estado donde se practica este tipo de hecho, que no deja de ser un ilícito. Digamos, y te reitero, el apropiarse de cosas que no son tuyas, pues es robo. Y ahí vemos pues también la complacencia de la autoridad, que llega y ya ve que existen camionetas, personas esperando incluso a que levanten, ahora sí, con todo respeto, a la persona fallecida, al herido, y nada más se presente la oportunidad para apropiarse de las mercancías que siquiera fueran para ellos, para el consumo de los lugareños. Vemos lamentablemente que después ese tipo de mercancía como la fresa, como el tomate, por decirte algunos de los acontecimientos que han pasado en las últimas fechas, se venden en las redes sociales. Estamos de acuerdo en la necesidad que hay ahorita en medio de esta pandemia, pero no es justificable de ninguna manera. Ahora que habrá que agregar a las modificaciones al Código Penal para sancionar la rapiña como un delito sobre todo cuando también, hay que decirlo, en nuestro análisis hemos detectado, visto que son muchos las opiniones y las versiones también, en el sentido de que habrá que ver si esos accidentes que se registran en la carretera Rumbo Nuevo, por decirte un dato, son provocados. O sea, también recordemos que en fechas pasadas los accidentes eran en el famoso Balcón del Chigüe, en esa zona de la sierra, donde también se llegó a decir que los lugareños o personas ajenas al mantenimiento carretero, pues hacían prácticas indebidas para provocar los accidentes y apropiarse de la mercancía en esos actos de rapiña. Necesidad o no, hay un delito, Claudia, y precisamente pues eso es lo que la autoridad tiene que ponerse a ver, a analizar, y si es procedente, bueno, pues incorporar la figura de castigo para la rapiña. Bien lo dices, José Luis Castillo, necesidad o no, hay un delito. ¿Se justifican ese tipo de actos, estos actos de rapiña, Luz Helena Hernández? Decía José Luis Castillo, existe una gran necesidad entre la población por la situación económica, por la falta de empleo, pero muchos de los que cometen ese tipo de situaciones o actos de rapiña lo hacen para vender el producto más adelante. Además, las redes sociales han sido testigo de que las personas que acudieron o acuden a ese tipo de situaciones, no todos son de esa zona, o no todos son de bajo nivel económico. Estamos viendo incluso de diferentes niveles o estatus económicos. Luz Helena Hernández, te saludo a la distancia. Buenos días. Buenos días, Claudia. Igualmente un saludo a mi compañero José Luis, que esta mañana también nos acompaña en esta mesa de análisis. Y sí, definitivamente creo que esta situación o este acto considerado de rapiña es ya urgente que se legisle, que se adicione los códigos penales, tanto locales como estatales, en el apartado específico de afectación al patrimonio, porque al final de cuentas es robo, como bien lo comentaba el compañero José Luis. Y es que lo que hace referencia, Claudia, de que las personas no es tanto por necesidad y que las personas no son de la zona, pues son solamente elementos que constituyen el delito, que al final de cuentas es una manera que las autoridades encargadas de dirigir leyes, de legislar, hablo congresos locales, congresos federales, deben de tomar como agravante en el delito, en la comisión de este delito, que al final de cuentas pues es el apoderarse de cosas, de bienes muebles que no son de su propiedad y que tampoco fueron con la autorización de a quienes le corresponden, en este caso de los transportistas o también de particulares, porque no solamente la rapiña se comete a transportistas, sino también a ciudadanos comunes.
ante una situación de un accidente, digamos, pues se apoderan de lo que sirva, desde estéreos, lo que tenga el vehículo. Igualmente sucede en la rapiña. Tal vez la cara que nosotros vemos pues es cuando se estacionan y cargan cajas de mercancía, tomate, fresa, botellas, lo que sea, pero también existe otra cara, que es el hecho de que la persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad o confundida por el impacto de un accidente, el chofer o los acompañantes, y que también, o pueden estar también en de plano ya que hayan fallecido con el impacto. Pero esto es una situación moral, aún aparte de toda esta situación con la que lucran, también nos coloca en un escalafón muy bajo como sociedad, porque no existe solidaridad, no existe consideración con las personas que han perdido la vida o que están lesionadas. Solamente se limitan a llegar y cargar productos. Al final de cuentas es lucrar, y al final de cuentas, en resumido punto, pues es robar. Están cometiendo un delito, una lesión contra el patrimonio, que esto creo que ha sido una laguna en nuestras legislaciones, en nuestras leyes penales, que ya es urgente que se atienda, porque no es algo nuevo. La rapiña no solamente aparte sucede en los accidentes carreteros, sino también en catástrofes naturales, cuando hay huracanes, cuando la sociedad se encuentra confundida, pues van y hacen rapiña también en los establecimientos comerciales fijos. Entonces, hay diferentes modalidades de rapiña que ya se deben de atender, y que también, como tú comentabas, o sea, se utilizan las redes sociales para lucrar, para comercializar estos productos, e incluso, Claudia, para organizarse. Se señala en redes sociales, hay un accidente en tal punto, hay presa, por ejemplo, ¿no? Por citar un ejemplo. Y se organizan de diferentes puntos y van al lugar de los hechos. Entonces, todos estos son elementos constitutivos de un delito y que deben de ser agravantes al momento en el que se vaya a poner en papel o a adicionar los códigos penales, específicamente en el apartado de patrimonio, en afectaciones al patrimonio de las personas, el hecho de la rapiña. Creo que se ha tenido ausencia de interés en legislar en este punto, porque, reitero, hay diferentes modalidades, hay diferentes agravantes y diferentes modos en los que han operado durante muchos años en este tipo de actos, que sin el menor esfuerzo pues se hacen de un bien, aún y muy a pesar de las afectaciones que se tengan en los comerciantes o en los ciudadanos, porque qué bueno para los que lo tienen asegurado, y solamente hay que ir a hacer un trámite para que les devuelvan el dinero que se perdió en las mercancías o le reparen el vehículo a través del seguro. Pero no es el escenario de siempre. Hay muchos empresarios, pequeños empresarios, que juntan dinero para ir por mercancías, hay un accidente y nadie les puede devolver esto, porque apenas si se tiene para comprar una mercancía, no tanto para asegurarla. Entonces se tiene que ver todo este escenario que existe, Claudia, y que creo que es urgente. Ya no es tanto una moda que tenemos ahorita por los recientes acontecimientos, sino que es una ausencia, una laguna en nuestra ley que debe de atenderse, porque comentaban, bueno, ¿y qué sucede con las autoridades que son el primer respondiente? ¿Cómo dejan a las personas que se lleven los productos? Es que no hay delito que perseguir, o sea, hay una ausencia. Sus funciones son preservar la paz, sí, prevenir delitos, que se cometan delitos, sí, pero entonces la rapiña no es un delito, entonces no está como tal en nuestra Constitución, y el hecho de que las autoridades actúen se considera o se puede traducir como una violación a derechos fundamentales de las personas. Ahí hay muchos factores que hay que tomar en cuenta. Entonces, las autoridades no tienen ahorita en qué ampararse, vaya, en cuanto a la ley. Entonces, no hay delitos que perseguir, y eso es urgente que se adicione a nuestros códigos penales, Claudia. Efectivamente, como tú bien señalas, Luz Helena Hernández, es precisamente esto lo que está demandando el transporte de carga, porque es lo que pide que se tipifique como delito y se castigue con severidad a las personas que cometen este tipo de actos. Y la verdad es que sorprende. Si bien es cierto, decíamos en esta mesa de análisis, son situaciones que se han dado, esto no es nuevo, se ha dado a lo largo de los años, lo hemos platicado a lo largo tiene décadas que se ha presentado. Daban el ejemplo acá en la carretera Rumbo Nuevo, lo que es en San Antonio, el balcón de Chihue, decía
también José Luis Castillo. Este tipo de situaciones, la verdad es que son viejas prácticas. El día de hoy, pues a través de redes sociales es que se divulgan o se difunden, y Tamaulipas vuelve a ser noticia nacional, lamentablemente por este tipo de actos de rapiña o robo. Decíamos, ¿qué es lo que está pasando con las autoridades? Ya en muchas ocasiones los actos de rapiña en carreteras se cometen y ante los ojos de la autoridad. Pero también, ¿qué es lo que está pasando con la sociedad tamaulipeca? Que, bueno, comete este tipo de actos, de situaciones. Oiga, pero si bien es cierto, usted no acudió a llevarse las fresas o los productos, pero compró finalmente lo robado. Entonces, también como sociedad, ¿qué está ocurriendo con nosotros? Le voy a platicar este caso. Ayer se presentó también otra situación, otro accidente, no cargado de mercancía, un accidente de un vehículo. Pues, ¿qué cree? La rapiña de fresas, de tomate, se pasó al robo de autopartes, porque tras este accidente, bueno, hubo rapiña, pero se llevaron los neumáticos, rines y autopartes de un vehículo. Nos vamos a la pausa y regresamos a esta mesa de análisis. Volvemos. En H-E-B, los Reyes están a cargo. Compra una rosca de Reyes tradicional de 10 o 20 personas y llévate gratis un refresco Coca-Cola de 2.5 litros. Excepto Coca-Cola original. Vigencia al 7 de enero. Tú decides, compra en tienda o en hb.com.mx. Ventilar tus espacios se agradece. Porque así dispersas los virus. Por ventilar tus espacios, gracias. Porque mantienes lugares libres de humedad. Gracias por ventilar tus espacios. Porque así evitas contagios. Unidos somos uno, un solo México. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Regresamos en esta mesa de análisis. Tenemos comentarios por parte de la audiencia de ORT Noticias. Dice, bueno, excelente día. Envían saludos a los analistas de la mesa. Dice que les gustan las mesas de los martes. Muchísimas gracias. Saludos a Coral, a José Luis Castillo y a Luz Elena. También tenemos otro comentario. Dice Felipe Gallardo, excelente día. Eso de la rapiña, dice, está raro porque al momento que hay un accidente, pues llega primero la gente que las autoridades. Dice, a veces es gente que no necesariamente vive cerca de esos lugares. Decía, otra persona nos envía un mensaje, dice, cuando sucede un accidente con estos vehículos, dichas unidades también están aseguradas. Dice, yo pregunto, ¿por qué las personas no se roban las llantas o las baterías de la unidad accidentada? Dice, esas personas ya tienen puesta la mira sobre la carga, dice, muy sospechoso. Pero pues déjeme decirle que el día de ayer también se dio otro accidente y la rapiña ya pasó de la mercancía al robo de autopartes, porque volcó un vehículo y bueno, pues hubo rapiña, pero se llevaron neumáticos, o sea, las llantas, los rines y autopartes. ¿Qué es lo que está pasando con la autoridad y qué es lo que está pasando pues con la sociedad en Tamaulipas? Coral Herrera. Definitivamente, lo que decía Lucelena, la solidaridad cada vez se aleja más de los ciudadanos. Es un punto inconcebible que al ver una situación, algún accidente de una persona, no te sumes a ver qué es lo que sucede, de qué manera se le puede ayudar, de qué manera se puede auxiliar, sin obviamente entorpecer la labor de las autoridades. Sin duda alguna es una sociedad indiferente ante la problemática ajena. No todos decimos, pero sí es lo que el tema de hoy que nos compete, la rapiña que va más allá de los productos de carga, allá las pertenencias de los accidentados. Habla totalmente de un acto reprobable que sin duda alguna pues tiene que ser castigado, tiene que ser legislado y ojalá y las autoridades, en este caso el Poder Legislativo, pueda observar las lagunas que existen para hacer las adecuaciones que necesitan a las leyes en el estado de Tamaulipas y pues ser ejemplo también si es uno de los estados en donde se están presentando este tipo de conductas ya pues consideradas como robo, pues sin duda alguna tiene que legislarse. Y lo que mencionaban nuestros compañeros de la mesa, hay varias agravantes
que se pueden también incorporar a la legislación. Hasta que no acaten las autoridades esta problemática y visibilicen la problemática, el daño al patrimonio de las empresas y ya de particulares, hasta ese entonces no se le va a poner freno a este tipo de actos totalmente reprobables como sociedad, Claudia. Gracias, Coral Herrera. Ya para ir cerrando en esta mesa de análisis, bueno, también dice que se aplique la ley y es como van a terminar ese tipo de actos. Y les envía saludos el señor Juan, dice, les envía saludos a los integrantes de la mesa. Otro comentario dice, buenos días, específicamente queda claro que no fue un acto por necesidad, ese fue un acto con toda la ventaja para sacar provecho. Creo que en lugar de opinar deberíamos de exigirle a las autoridades correspondientes que se aplique la ley. Y esa es la pregunta o el cuestionamiento que hacen en otros comentarios. Dice, ¿qué pasa con la autoridad? José Luis Castillo, ya para cerrar en esta mesa de análisis. Ya, Claudia, que coincido con el auditorio, pues sí, para empezar los diputados tienen que despertar de su modorra y dejar de un lado por lo pronto la política y andan aspirando a otros cargos cuando tienen cosas pendientes por hacer, entre otros, pues clasificar la rapiña como un delito en Tamaulipas. Estamos trascendiendo en esa mala imagen y pues bueno, se puede incorporar al Código Penal, a la base de delitos en Tamaulipas, sobre todo cuando esto se ha vuelto una práctica cotidiana y donde tienes razón, o sea, ya la gente ya nada más está en espera de que se accidente un camión para robar la carga y ahora hasta autopartes, como sucedió ya en días pasados. Y definitivamente, pues bueno, también la autoridad tiene que aplicarse, Claudia, porque bueno, vemos que se ponen como simples espectadores cuando ellos deben de resguardar la carga y deben de procurar la atención al conductor y bueno, así como cuidan el vehículo, pues también cuidar la carga. La carga, una vez que el vehículo se accidenta, pasa a ser propiedad de la aseguradora, que también, bueno, se le tienen que dar herramientas a la aseguradora para que en un momento dado presente las quejas y las denuncias para que se actúe en consecuencia y que pues Tamaulipas deje de ser objeto de este tipo de información que mucho nos afecta. Y bueno, pues ya hasta los transportistas también le pensarán si pasar por aquí. Y no olvidemos que es economía, que eso también mueve la economía en las carreteras de Tamaulipas. Sobre todo, Claudia, mi comentario y mi cierre final sería, pues ya en ese sentido, de que despierten de la modorra los diputados y las mismas autoridades y dejen de ser, en cierta forma, cómplices. Gracias, José Luis Castillo. También dice pues que despierten la modorra los diputados y que se pongan a trabajar, que empiecen a legislar sobre estos temas en particular que hoy ponemos sobre la mesa. Gracias a José Luis Castillo. ¿Con qué nos quedamos, Lucelena Hernández? Claudia, yo creo que con la reiteración de que se tiene que tomar cartas en el asunto, que las autoridades encargadas de redactar leyes, los legisladores, tienen que ponerse a trabajar, tienen que arrastrar el lápiz, la situación ante lo que estamos viviendo, porque esto no es nuevo. Tal vez ahorita es novedad por la situación que sucedió en días anteriores, pero no es algo nuevo y no es una modalidad que se tenga específicamente como los accidentes en carretera. O sea, son situaciones que suceden, incluso lo decía hace un momento, en situaciones de desastres naturales, en manifestaciones también se aplica la rapiña, lo hemos visto en muchas ocasiones en los noticieros nacionales. Entonces creo que esto ya no cabe justificación para que no se tenga ya tipificado como un delito, porque al final de cuentas, te comentaba hace un instante, es un delito contra el patrimonio, es una lesión al patrimonio, que se encuentra ahí también tipificado el delito de robo, con las casi iguales características, entonces, que lo que es la rapiña, que es apoderarse de algo sin la autorización del poseedor o del dueño. Entonces creo que solamente es adicionar ese capítulo en cuanto al patrimonio de las personas y los ciudadanos, y arrastrar poquitito el lápiz, ya no es mucho. Lo que han señalado en algunas ocasiones en cuanto a la problemática para poder configurar como tal el delito de rapiña, pues es en la cuantía que se pudiera tener cómo calcular lo robado. Pero es bien fácil, incluso en el capítulo de robo hay un apartado donde
Cuando no se tiene la cantidad exacta de lo robado, pues son 3 días a 5 años de prisión. Por ahí podemos empezar. Es una oportunidad para que los legisladores empiecen, pero a aterrizar a la de ya, urgentemente, tipificar este delito porque nos afecta a todos, no solamente a los transportistas, bien lo comentabas hace un instante, sino también a particulares. Esto es algo ya muy grave. Ya no solamente te estás arriesgando a un accidente y llegar con bien a tu destino, sino también a situaciones externas que te puedan provocar un accidente y no solamente perder la vida, sino todo tu patrimonio, y esto es grave. Sí, efectivamente, es grave, como tú bien lo señalas, Luz Helena Hernández. Ya para ir cerrando en esta mesa de análisis, dice, cuando existe la voluntad política y cuando existe el interés por el ciudadano, entonces sí, es cuando se va a trabajar. Dijo, ahorita andan distraídos en temas políticos, esto en relación a los diputados. Otro comentario, dice, creo que las versiones de que los lugareños avientan aceite para provocar los accidentes es solamente un mito, porque muchos de los choferes, dice, nadie dice al respecto, y normalmente atribuyen la causa a otros traileros que vienen rebasando con carriles contrarios, pero nunca hablan de que había aceite derramado o cosas por el estilo. El tráiler de los plátanos, dice, su chofer tenía 18 años y venía desde Nayarit. El viaje era muy largo para tan poca experiencia. En el caso del tráiler con las fresas, dice, el operador dijo que fue una nodriza la que lo hizo perder el control. El caso del tráiler con tomate, su chofer explicó que la caja se le descuadró justo en el puente. Pues efectivamente coincido, nunca se ha comprobado que los lugareños pues derramen aceite para provocar los accidentes, siempre se ha quedado en un mito. Oiga, pero finalmente, haya sido como haya sido, el acto de rapiña se dio. Con esto cerramos en la mesa de análisis. Gracias por escucharnos, por acompañarnos a lo largo de este espacio de información. Ya nos vamos, se nos terminó el tiempo. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, director general de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Nos vamos, gracias. Esta es 101.7 FM, La Cotorra. La Cotorra. Con el estilo inconfundible de siempre. Divirtiendo con nuestros 100.000 watts de potencia. Divirtiendo con nuestros 100.000 watts de potencia. Desde la capital del estado, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ciudad Victoria.